Bueno, hola, buenas noches. Pues en este momento voy a empezar a hablar sobre el control motor. Aquí pues para el diplomado en neurorehabilitación en pediatría. Mi nombre es Giovanni Montañez Melo y pues vamos a empezar. Entonces para dar inicio como tal a lo que es el control motor, pues es como una pequeña introducción en donde pues se tiene en cuenta que el control motor es un término que se utiliza en la fisioterapia para designar los procesos que se realizan en diversas estructuras corporales, en un conjunto con el sistema nervioso central, la vía motora, la sensitiva con respecto al movimiento. Hay que tener en cuenta que es la capacidad que tiene el ser vivo para desplazarse en la naturaleza sin ninguna dificultad. Es el resultado también de distintos procesos, tanto motores como cognitivos y sensoriales, que pues dan la naturaleza y lo cual pues aumentaría o nos daría a conocer la complejidad de dicho movimiento. Eh, el control motor pues también está aplicado al mantenimiento postural y al equilibrio. Y en un segundo control motor, por decirlo así, está aplicado como más a un movimiento más específico. Los principios del control motor, entonces pues se dice que tiene como objetivo pues la acción motora como tal, y lo cual pues se relaciona con el entorno y las exigencias que este mismo pues se le dé al sujeto. Entonces pues hay que tener como principios que tiene procesos en donde se encarga de recibir todas aquellas demandas necesarias para ejecutar la función motora. En ese caso, pues la fuerza, la velocidad, la habilidad, la agilidad, para poder llevar a cabo la acción motriz, la cual se necesita en las áreas cognitivas que se encargan de desarrollarla. Entonces, es el estímulo que se lleva para poder realizar dicho movimiento. Los procesos mencionados anteriormente se relacionan con los encargados para percibir la exigencia tanto del movimiento como pues por la persona. Entonces, ¿para qué sirve el control motor? Entonces, pues en fisioterapia ayuda a identificar aquellos procesos y estructuras corporales que son los encargados de generar un movimiento a través de la incorporación de diversos sistemas con ayuda pues del usuario como tal. Entonces, ¿cómo se trabaja el control motor? Entonces, pues se conocen diferentes teorías en donde pues podemos encontrar la teoría ecológica que se enfoca en el medio ambiente, la teoría refleja que describe el control motor como un proceso formado de muchas acciones reflejas, la teoría de la acción dinámica, donde pues el objetivo es la autoorganización de los sistemas, la teoría de la programación motora, en donde pues la función motriz puede ser el producto tanto de un reflejo como el proceso cognitivo. La teoría del procesamiento de distribución en paralelo, en donde el sistema nervioso central es el que procesa la información como tal. La teoría jerárquica, que indica que para poder llevarse a cabo una acción motora se necesita la jerarquización del sistema nervioso central. La teoría de sistemas, que se enfoca en la física y dice que hay diversos grados de libertad en los movimientos. La teoría orientada a la actividad, donde se refiere a las diferentes situaciones por las que pasa un sujeto para actuar y producir dicho movimiento. Eh, bueno, pues con dichas teorías también, pues ya como en la parte más terapéutica, se utiliza para definir el tratamiento óptimo o indicado para dicha persona, teniendo en cuenta los reflejos del medio ambiente, el proceso cognitivo, el aprendizaje, las emociones, pues del usuario como tal. Hay que tener en cuenta que también em, pues se debe individualizar cada tratamiento de cada persona, ya que cada uno es una persona individual y pues se debe generar un procedimiento
individualizado para cada persona. También hay que tener en cuenta pues la organización en las estructuras de forma jerárquica y la interacción dinámica, ya que pues cada uno de estos niveles genera pues las uniones sinápticas entre neuronas, las cuales pues estas se pueden modificar mediante la experiencia consciente o inconsciente, por lo cual pues se puede generar los mecanismos del aprendizaje, los cuales pues pueden tener diferentes circuitos neuronales y dirigir a la conducta motora final. Pues ya con base a lo anterior se podría entonces decir que hay que tener en cuenta los mecanismos de la base de la plasticidad neuronal a nivel molecular y celular, el aprendizaje de los reflejos y el aprendizaje de los actos voluntarios de cada usuario. Ya pues bueno, tenemos también el arco reflejo monosináptico, que es el que es donde pues se tienen en cuenta dos elementos, o pues la neurona en este caso, una aferente asociada con el receptor y una eferente asociada con el efector, en donde pues están conectadas entre sí y generan pues una transmisión de datos, por decirlo así, de un estímulo, en donde se lleva a que el usuario pueda generar una respuesta ante un estímulo. Entonces, pues por lo cual se podría decir que no es solo la relación entre una neurona eferente y una aferente, sino también pues las diferentes conexiones neuronales complejas, lo cual se podría decir que no es el único, o sea, no es lo único el contacto sináptico, sino que se desencadenan decenas de miles de contactos en donde cada punto de conexión pues puede generar una capacidad o una potencia de acción, una capacidad de acción, pues para que el usuario pues pueda enviar la información de regreso al punto del contacto inicial. Bueno, entonces, ¿cómo trabaja el control motor? Pues hay que tener en cuenta que pues hay diferentes sistemas en él, ¿no? Entonces, pues se tiene como tal, pues cuatro sistemas glandulares, tres musculares, cerca de seis sistemas sensoriales, como, como lo son lo visual, lo táctil, lo auditivo, lo gustativo, lo olfativo, el equilibrio y vías de conducción de la información. Estas vías, pues como lo dije anteriormente, pueden ser las vías que se clasifican en aferentes y eferentes. Eh, bueno, también hay que tener en cuenta que pues el usuario pues se le otorga como, bueno, se le otorga ese estímulo de realizar el ejercicio, generando pues como esa conectividad entre diferentes circuitos, ya acompañado de la motivación, la repetición, la inteligencia. El usuario empieza a realizar ensayos mentales en donde pues podría generar o prever el, la acción o el movimiento a realizar posteriormente. Bueno, entonces ya tenemos las definiciones en donde tenemos conceptos en la ejecución de la praxia, en donde inicialmente tenemos el control anticipador, que pues este es un factor clave para la ganancia de tiempo de reacción del usuario y la ejecución de los movimientos, en donde pues la idea es entrenar ese tiempo de reacción y mejorar pues así pues mejorar el patrón, que sea más efectivo y disminuir el gasto energético. Bueno, y esto pues se podría explicar neurofisiológicamente, en donde pues mientras la información aferente pues va llegando a su destino, la neurona va realizando interconexiones más complejas que activan regiones neuronales anticipadas o más rápidas para armar un esquema de ejecución motora mientras se da la respuesta como tal.
Por otro lado tenemos el control por retroacción, en donde se da durante el movimiento, en donde, pues más específicamente existe un feedback o estímulo que permite cambiar el programa motor durante la ejecución de la tarea y permite a su vez modificarlo. Pues por lo cual pues hay una corrección de las órdenes motoras, pero ofrece mayor eficacia para conseguir el objetivo. Ya en la equivalencia motora, entonces tenemos que es la habilidad para completar el objetivo, en este caso pues el movimiento, en variedad de caminos. Es decir, que pues se genera la capacidad del sistema motor de acercarse al mismo resultado para la ejecución del movimiento, aunque sea diferente pues la forma de realizarlo. Por otro lado, pues tenemos el tiempo de reacción, que pues es la cantidad de tiempo que transcurre desde que percibimos algo hasta que damos una respuesta a dicho estímulo. Por tanto, pues se podría decir que es la capacidad de detectar, también de procesar y dar una respuesta a un estímulo en un plazo de tiempo como tal. Eh, entonces se percibe la percepción, en donde se ve, donde se puede ver, oír o sentir el estímulo con seguridad. Y es esencial para tener un buen tiempo de reacción. Luego sigue el procesamiento, que es donde se centra y entiende bien la información por un adecuado tiempo de reacción. Y ya se tiene como la respuesta la agilidad motora que es necesaria para actuar ante el estímulo y tener un buen tiempo de respuesta. Entonces, digamos, la percepción, como ejemplo, podría ser el sonido que llega a los oídos de los atletas de atletismo, podría ser. El procesamiento, entonces, es pues que el atleta reciba el estímulo, lo distinga y entienda que debe empezar a correr. Y ya la respuesta como tal sería empezar a mover las piernas como tal. Ya la velocidad versus la precisión del movimiento. Entonces ya aquí lo que se nota es que la velocidad es el cambio de posición de un objeto con respecto al tiempo. O sea, entre más rápido se mueva eh, una, una estructura del usuario, pues más aumentaría su velocidad. Y la precisión del movimiento es ya pues como la unión en donde se genera la velocidad, la constancia, la fuerza indicada para lograr dicho movimiento con una habilidad, por decirlo así, o destreza, perdón, con mayor destreza. Ya lo cual pues esta se puede modificar con la práctica o la experiencia. Bueno, entonces por otro lado tenemos el sistema de la ejecución del movimiento, tenemos el sistema visual, que es la percepción del movimiento, a, pues es la percepción del movimiento por medio de nuestro sistema visual en función del tiempo. Ya tenemos el sistema vestibular, en donde se transmite permanentemente información sobre el posicionamiento de la cabeza, en donde pues este genera también una adaptación ocular y postural para poder mantener el equilibrio del cuerpo, pues combinado con la visión nítida, pues informando así de la posición de la cabeza en el espacio y sobre su desplazamiento. Ya el sistema exteroceptivo es el que nos informa por órganos terminales sensitivos especiales distribuidos, pues en este caso por la piel y la mucosa, los estímulos que vienen del exterior. Y ya pues el sistema esteroceptivo recibe estímulos, como su nombre lo dice, del exterior, al contrario que el sistema propioceptivo, donde los estímulos sensoriales provienen del interior. Y por último tenemos el sistema propioceptivo,
en donde en donde el cerebro recibe información sobre la posición y el movimiento de las partes, de las diferentes partes del cuerpo, en donde pues se produce a través de una serie de receptores distribuidos por todo el organismo. Ya la sensibilidad propioceptiva es extraordinariamente importante en la vida, ya que pues es muy precisa sobre los movimientos rápidos y contribuye a mantener el tono muscular. También eh, para mantener el equilibrio. Pues bueno, esta pues nos ayuda a una perfecta realización de dicho trabajo de músculo antagonista y agonista, un recorrido exacto, una ausencia del temblor kinésico, que es un síntoma inequívoco de inestabilidad articular, tanto en el inicio del movimiento como a su término. La ejecución de la acción pedida o deseada, ejecutar las diferentes contracciones musculares para realizar dicho movimiento, eh, los receptores tendinosos de Golgi, que pues son los que estimulan el alargamiento pasivo de las fibras musculares, y bueno, pues entre otros cuantos. Bueno, pues entonces ya dicho la introducción anterior, entonces tenemos ya como tal los videos, en donde el primer video que podemos observar es ojos abiertos, base estable. Entonces lo vamos a volver a ver. En donde pues la usuaria pues genera dicha, dicha habilidad o dicho movimiento, en este caso el salto, por medio del control anticipador. Esto pues se ve evidenciado en el sentido de que pues la persona le da el estímulo para que realice el movimiento y pues ahí ya empieza como tal el tiempo de reacción, donde el usuario pues lo que realiza es que haya una respuesta al estímulo, o sea, percibe primero el estímulo del que está grabando para hacer el movimiento, procesa lo que debe hacer, o sea, se concentra y entiende bien la información y de que debe realizarlo en un tiempo rápido. Y ya la respuesta es pues la agilidad motora como tal. Ya luego pues lo que se evidencia es la velocidad y la precisión del movimiento. En ese caso pues la velocidad se evidencia en el salto y la precisión en el movimiento en la caída, en donde pues el usuario tiene que eh, realizar, realizar, realizar la relación entre músculos agonistas y antagonistas para mantener como tal el equilibrio. En ese caso, pues el sistema visual se evidencia que es un gran factor para mantener el equilibrio en el sistema vestibular, pues se genera la relación entre tanto el sistema vestibular como el sistema visual para generar ese equilibrio en una base de sustentación, pues se podría decir que un poco pequeña. El sistema esteroceptivo, pues en este caso, pues eh, es donde se evidencia pues estímulos sensitivos pues de la piel o la mucosa, en este caso pues sería el de la piel, en digamos en los pies, cuando se siente el impacto o al tocar el suelo, entonces el usuario lo que hace es flexionar las rodillas para disminuir la carga sobre estas articulaciones frente a la acción realizada anteriormente. Ya en el sistema propioceptivo, pues es lo que dije anteriormente, que es donde se evidencia pues lo que va a hacer el usuario, en donde él tiene la concordancia de hacer el recorrido exacto, la ejecución de la acción pedida o deseada, efectuar las diferentes contracciones musculares en los miembros inferiores para poder realizar la acción con potencia, velocidad, para luego caer y disminuir tanto esa fuerza de impacto para sus articulaciones y mantener el equilibrio
en la parte pues más como propioceptiva como tal. Bueno, entonces aquí ya evidenciamos pues el salto con ojos cerrados y base estable, en donde igualmente pues se ve pues la usuaria responde a a un estímulo, en este caso más auditivo, para poder realizar el movimiento. Se hace el control por retroacción, es decir, tiene en su mente cómo se realiza el movimiento y cómo lo debe hacer en este momento. Ya a lo largo de los intentos, esto mejoraría, ya que pues el control de retroacción lo que permite es programar la ejecución motora y modificarlo, mejorando o corrigiendo pues las acciones anteriores. Bueno, aquí igualmente se ve la velocidad, la precisión del movimiento, en donde ya la precisión del movimiento podría estar variando en el sentido de que el usuario al caer altera o modifica su equilibrio. Es decir, este equilibrio pues, se modificaría ya que el sistema visual en este caso pues ya no tiene un estímulo eh, por medio del usuario, o sea, el estímulo visual se va, en tanto afecta el sistema vestibular, porque el sistema vestibular pues ya no tiene como tal eh, cómo hacer esa relación visual y, y vestibular para poder, para poder tener el equilibrio del usuario, por lo cual se ve pues que el equilibrio al caer se altera y debe aumentar su base de sustentación para evitar caer. En ese caso, ahí entonces ya hablamos del sistema estereoceptivo, en donde pues la usuaria lo que evidencia al caer por medio de la piel, pues que está perdiendo el equilibrio, debe aumentar su base de sustentación para evitar pues caerse como tal. Listo, entonces aquí tenemos como tal ojos abiertos, base inestable. Bueno, entonces aquí lo que se evidencia es que el usuario está un poco más rígido, por decirlo así, por la alteración que hay en la base inestable, lo cual pues se genera un control anticipador para la ganancia de tiempo de reacción y ejecución, pero va de la mano pues ya con el sistema propioceptivo que se ve un poco alterado por la base un poco inestable, donde el usuario debe hacer diferentes compensaciones para mantenerse en ella sin haber realizado la acción que se le pide. También pues lo que generaría el control de retroacción, lo mismo, en donde debe cambiar su programa motor para realizar la tarea y poder ejecutarla con mayor destreza, modificando pues con el pasar de las repeticiones. Igual pues la velocidad y precisión del movimiento se ve un poco modificada en el sentido de que la precisión del movimiento se hace como un poco más forzada, no se hace más fluida como en los anteriores casos como tales. Y pues bueno, aquí pues el sistema vestibular se ve un poco modificado ya en el sentido de no el sistema visual, sino que el movimiento de la cabeza puede aumentar un poco más, ya que al caer, pues la base inestable genera que el usuario cambie su centro de masa y pues generando compensaciones musculares para evitar pues la caída como tal. Listo, ahora tenemos ojos cerrados, base inestable.
Entonces aquí lo vamos a volver a ver. Entonces aquí lo que evidenciamos es lo mismo. Entonces lo que vemos es que o sea, hay un control anticipador para realizar y para ganar tiempo en la ejecución del movimiento, ya pues por las repeticiones anteriores eh, en diferentes intentos que se han utilizado. Lo mismo hay un control por retroacción en donde se cambia el programa motor, ya la usuaria sabe que es saltar con los ojos cerrados, pero en una base estable. A eso se le suma que es saltar con ojos abiertos en una base inestable, generando o codificando un mejor programa motor para realizar dicha acción. Ahí ya pues va encaminada también la velocidad y la precisión del movimiento, donde también hay un poco más de pasividad para realizar dicha acción, pues por lo que el sistema visual pues en este caso no genera un estímulo como tal. El sistema vestibular es el encargado más del equilibrio, en donde igual va a ser más modificado por el movimiento del punto de masa del usuario, generando también que el sistema estereoceptivo se modifique las, por los estímulos que emiten los receptores, en donde se está perdiendo el equilibrio en la base de sustentación aplicada inicialmente. Listo, entonces pues eso sería todo, pues con respecto a la tarea de control motor. Muchas gracias. Feliz noche.